parte, si es que se ve. ¿Estamos viendo Sí, la se ve tapa? perfecto. Bueno, acuérdense, me interrumpen todo lo que haga falta. Si me guío por la grabación, la clase de hoy no llega a los 20 minutos. Pero por ahí ustedes saben que yo me cambio de árbol o a veces hasta de bosque. Lo de hoy tiene que ver con, como les decía ahí en el posteo del Classroom, quizás con la primera clase teórica propiamente dicha. Recuerden que yo siempre hago la diferenciación de lo que significa una clase expositiva, en donde se exponen teorías de otros, a la diferencia de una clase teórica, que sería la emisión o la comunicación de teorías propias, o de por lo menos elucubraciones un poquito más propias. Eso me lo enseñaron alguna vez un profe, hace unos años. Más allá de eso, siempre son cosas en las que uno ha trabajado a partir de lo que dicen otros. Decía el viejo Orozco, nosotros somos como corderos alimentados por leones. Como que en realidad es una especie de paradoja, ¿no? Uno carga con la teoría de gente que ha sido muy grosa y después la transforma a partir de algún tipo de pensamiento propio en alguna idea. El motivo gráfico de la etapa tiene que ver con el contenido de la clase, porque todo lo que yo pensé en su momento, esto está desarrollado hace más o menos unos 10 años o más. Desde mi experiencia al frente de talleres de diseño entre el 96 y el 2008, que esa fue mi experiencia como profe de taller acá en esta materia. Nada, ahí lo veo al querido Mario Taberna, al negro Gongali, un alumno del taller del Gera, ahí sobre la izquierda. Abajo los chicos, que ya no recuerdo sus nombres, fueron alumnos míos en el 90 y pico. Ya me voy a acordar. Bueno. Primera diapo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una serie de herramientas, según mi punto de vista, que tienen que ver justamente con la verificación de fases o de etapas. En realidad no es un punto de vista propio, eso es simplemente un relevamiento de las cosas que pasan en el taller desde que el taller es taller, desde que el taller de diseño es lo que es un ámbito para la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina. Simplemente una recopilación de determinada cantidad de herramientas que manejamos y una taxonomización o un ordenamiento de toda esa aparatología para que sea un poquito más comprensible, o quizás no, depende de quién lo mire o quién lo lea. Siempre en la disciplina del diseño, obviamente también en el taller y en el aprendizaje, nos manejamos con básicamente dos tipos de herramientas, las que tienen que ver con las 2 dimensiones y con las 3 dimensiones. Algunas van orientadas mucho más a la visibilidad o la posibilidad de manifestar ahí ideas o de algún modo transformar en visible alguna cosa que pasa por la cabeza. Las otras tienen que ver ya con una relación con ese tipo de ideas mucho más material que me permiten interactuar con ellas. O sea, yo no puedo sentarme en una silla dibujada, pero sí me puedo sentar en un modelo o un símil prototipo. De ahí la diferencia. Hay una diferencia de relación entre la persona, mi persona, ya sea como usuario o como potencial o en proceso diseñador de la cosa, y la cosa si es que está dibujada o si es que está tridimensionalizada. Eso es obvio. También esa comunicación o esa publicidad, en el sentido de hecho público, puede tener muchas otras aristas, ya lo vamos a ir viendo. Genéricamente podríamos sintetizar todo en 2 conceptos que tienen que ver con la croquización, con la construcción de material bidimensional que me permita, como les decía yo, reflejar ideas. Me acuerdo de una cita de un viejo libro
que me regaló, me acuerdo, el pelado Esqueloto en un cumpleaños, de Luis Kahn, donde él contaba que un alumno le decía, maestro, casi como el maestro, como Kwai Chang, el maestro Po, maestro, tengo una grave dificultad, tengo fabulosas ideas en la cabeza y cuando apoyo el lápiz en el papel, esas ideas se desvanecen. Y Kant le contestaba, palabras más, palabras menos, que ahí estaba el secreto del diseño. El secreto del diseño es cómo hacer sobrevivir en la mayor cantidad de aspectos posibles o variables posibles a esas fabulosas ideas que se nos ocurren en la cabeza y que después al apoyar el lápiz en el papel o al doblar el primer cartón, esas ideas se desvanecen. Por el otro lado, por el lado de las tres dimensiones, los modelos, obviamente. Pero hay una cantidad de herramientas intermedias entre esa idea de croquis de modelo o, digamos, explotando esos conceptos en mucha más cantidad de variables en función de cada fase del proceso. Porque yo tengo al principio del proceso, como veíamos acá, ideogramas que son croquis de una característica mucho más abstracta, mucho más cerca de la idea, o primeras maquetas o aproximaciones tridimensionales. Pero ya superando las etapas del proceso, como las que ya han ustedes atravesado en la fase 3, yo tengo croquis de mucho más valor representativo de una cosa que puede llegar a ser real. Y por el lado de los modelos, de las maquetas, yo me tengo que acercar a una representación funcional, o sea, a tratar de manifestar cuál es verdaderamente la función que va a cumplir ese objeto, ese producto o ese servicio. Después yo voy avanzando en material mucho más técnico, tanto desde el punto de vista bi como tridimensional, hacia elementos que me permitan comunicarme con otros actores del proceso, fundamentalmente de producción. Hasta que llego a las herramientas que me permiten construir o avanzar sobre una visión de producto más ingenieril, una ingeniería de producto en donde la representación llegue a un nivel de detalle, hasta llegar al final, que es la puesta del producto en la calle. Fíjense, una cantidad de eh, gradaciones desde que avanzamos en el proceso, en las primeras etapas que tienen que ver con las ideas, hasta lo más. Esto es todo absolutamente obvio para ustedes, porque lo han recorrido muchísimas veces. A todo eso, en función de lo que dice Bonsiepe, yo les digo interfaces, en general, porque son eh, herramientas que nos permiten vincularlos con el medio, en este caso, sea con el medio proceso de diseño o con el medio cultural. Hay dos características generales de estas herramientas que tienen que ver con, por un lado, la generación de ideas o por otro lado, la representación de ideas. Por un lado, la graficación de lo que yo voy recorriendo en el proceso de diseño y por el otro, la generación de nuevas alternativas o de innovación. Por eso se podría representar eso, se podría reducir o se podría resumir eso en aquello que es descriptivo o aquello que es generativo o innovativo. Hay que claramente establecer diferencias porque si no, yo puedo estar cometiendo el error o corriendo el riesgo de mm, volver a describir la misma realidad que estoy viviendo, volver a describir la misma realidad que yo estoy analizando. Si yo no innovo en diseño, puedo seguir repitiendo más de lo que hay. También desde lo que hipotéticamente yo puedo pensar que es una generación de ideas o un recorrido innovativo. El proceso de diseño tiene, lo hemos hablado muchas veces, muchas etapas. Nosotros en el programa de Diseño 3 nos manejamos con 6 fases. Yo en su momento había pensado como en una especie como de construcción de conceptos de ese proceso a partir de el Apócope Pro, que significa lanzar hacia adelante algo, y tiene que ver con la raíz, ya no recuerdo si latina o griega. Eh,
Mm, sí, bueno, no importa. No importa, bueno, viene el caso. Tengo las etapas de investigación o indagación para construcción de problemas, de la problemática alrededor de un problema, luego las etapas de pronóstico, de construcción de un programa de diseño, de avanzar sobre ciertas protoformas que me lleven hacia una idea de proyecto para avanzar sobre el prototipo y finalmente llegar a la idea de producto. Pero el proceso de diseño no es lineal, el proceso de diseño es recursivo. Eso ya lo sabemos, es simplemente una representación lineal para poder ubicarnos en esa, esa dimensión de cosa procesual y ver ahí a dónde ponemos el acento de esos tres ejes que venimos trabajando desde el inicio de la carrera, del aprendizaje de esta disciplina y que deberíamos conservar para toda la vida. Trabajamos simultánea y fundamentalmente a partir de tres dimensiones, que son la del sujeto, a quien queremos resolverle un problema a través de un objeto o de un producto en un ámbito de uso determinado. ¿Qué nos queda acá? Sí, la proyección de esas cosas. La idea de Bonciep ya está. Nosotros genéricamente en la carrera nos hemos movido durante todo el desarrollo de la carrera, porque estamos en el ámbito académico, solamente en este territorio, genéricamente, en la idea de desarrollar croquis y modelos que no avancen mucho más, fundamentalmente en las primeras etapas de la carrera. Después eso tiende a ampliarse hacia un abanico mucho mayor que llegue hacia la idea de por lo menos un legajo técnico y una idea de símil prototipo. Pero en cuarto, esto sería por acá, en cuarto intentamos prepararlos para un abordaje mucho más relativo a lo que pasa cuando ese producto, ese servicio, ese sistema se vuelve a vincular con la cultura, se vuelve a insertar en la cultura. Esa reinserción, esa revinculación es la que empezamos a recorrer a partir de esta fase 4 y de lo que viene, de lo por venir en la fase 5. Esta necesidad de que ese sistema producto-servicio se vincule a una trama cultural de la que ha sido extraída esa problemática o esa oportunidad de diseño. No es muy común que en el ámbito académico uno llegue a estas instancias, eh, pero sería lo ideal. La historia de esta carrera se ha construido eh, a partir de experiencias que no superaban la idea de un modelo funcional para aprobar una materia de proyecto, inclusive en instancias tan avanzadas de la carrera como lo que podía ser esta materia o el trabajo final. Hoy, afortunadamente, estamos ya orientados hacia esto otro, hacia esta reinserción del producto en la cultura, del servicio en la cultura, esta idea de que volvemos a meternos, ¿está bien dicho? No, nos volvemos a meter, eso sería, en esa trama, sino rompiéndola, modificándola. Bueno, esto es simplemente una diapo de repaso de algo que ya hemos visto, simplemente para prepararnos para lo que viene en la próxima diapo. Acuérdense que hablábamos de, a partir de la teoría de Piaget, de un intercambio con el medio que tenemos como sujeto a partir de dos variables o dos dimensiones, que serían una la de asimilación, que es la presión que yo ejerzo sobre el medio, y otra la de acomodación, que es la presión que ejerce el medio sobre nosotros. Guarden esos dos conceptos porque tienen que ver con nuestra relación con el usuario, para lo que son validaciones o verificaciones. Simplemente eso. También eso nos sirve para lo que tiene que ver con el funcionamiento de este complejo aprendizaje-enseñanza. Nosotros como docentes, desde una expresión teórica con implicancia práctica, tratamos de llegar a ustedes, porque nosotros no estamos haciendo diseño acá, ni siquiera los que tienen práctica profesional actual, como los tres profes que tenemos al frente de los talleres. No es mi caso ahora. Hace mucho que no hago práctica profesional.
Pero así todo, desde una posición más teórica, tratamos de implicarla de la práctica que cada uno tiene o ha tenido para poder comunicarles a ustedes eh, lo que tienen que resolver o lo que tienen como desafío aquí en la facultad, particularmente en esta materia ahora, que es una respuesta a lo que tienen que ofrecer ustedes, práctica desde una implicancia teórica. Esto es importante de recordar en este sentido. Siempre que hagan diseño, eh, tengan la precaución, mejor dicho, la costumbre, o más que la costumbre, no quiero llegar al término obligación, pero podría llegar a serlo, digamos, una buena palabra, digamos. La obligación o la necesidad, más que la obligación de implicar sus prácticas de diseño desde una teoría, desde algún tipo de fundamentación teórica, que les permita a ustedes tener un mayor bagaje, un mayor cimiento, una mayor base. Ese tipo de relación, la foto esta con el Tevi, la Abarte, hoy profe en tercer año. El Tevi fue adscripto en nuestra cátedra, yo lo tuve como alumno. Este tipo de relación es justamente, tiene que ver con estos dos conceptos que hablábamos de Piaget recién. Nosotros ejercemos sobre ustedes como medio de aprendizaje una presión que a ustedes les exige una actitud de acomodación a ese medio. Pero al mismo tiempo ustedes se asimilan a ese medio desde una respuesta de diseño, eh, ofreciendo sus propuestas justamente, desde lo innovativo, desde lo creativo. Esa también es una relación de simbiosis que necesariamente tiene que tener un equilibrio. Si ustedes son alumnas que se recuestan solamente sobre lo que las cátedras les piden, o la facultad o las carreras les piden, van a ser alumnos absolutamente dependientes de lo que el medio les ofrezca, y si el medio es bastante amarrete, ustedes van a estar supeditados a eso y probablemente a fracasar profesional y hasta personalmente. Lo ideal es que sean personas o sujetos, en este caso diseñadoras, diseñadores, con una actitud mucho más de presión sobre el medio, al menos buscando un equilibrio. Adaptarse en función de lo que el medio ofrece, pero también presionando a partir de lo que ustedes pueden ofrecer a ese medio. Esto que parece tan complejo en realidad es bastante, bastante simple. Una vez que uno lo revisa una cantidad de veces. O sea, tratar de salir de esa posición tan central de sus personas en función de un medio mucho más alejado, de una situación cultural mucho más alejada, que es la que representa al otro, a la posibilidad de construir una realidad diferente de la que yo necesito, porque estoy parado en función de lo que necesitan los demás. Esa sería la verdadera situación de equilibrio. Bien, si yo cambio eh, a la figura de la docencia y a la figura del alumno, digamos, o del aprendizaje, por diseño y por práctica, o por diseño y por uso, eh, estoy justamente en la misma relación de asimilación y acomodación que la que tenemos nosotros a la hora de ofrecer un producto de diseño a un usuario potencial, a una usuaria potencial. Entonces, nosotros ofrecemos, en este caso ustedes como estudiantes, un diseño implicado en el uso, tratando de tomar, implicado significa tratando de embeber a esa propuesta de diseño en la mayor cantidad de elementos que que le permitan al usuario resolver el problema que tiene enfrente. El usuario va a responder, seguramente, cuanto mejor sea eh, ese uso que esa persona pueda hacer de lo que yo le ofrezco, una respuesta que estará implicada en el diseño, pero también ofrecerá algunos elementos propios. Esa relación de asimilación y acomodación es la que tenemos que verificar o que validar en estas instancias. Tratar de darle al usuario, darle a la usuaria la libertad de que pueda, desde su actitud de asimilación, modificar también lo que nosotros estamos proponiendo. Darle flexibilidad a la propuesta de diseño para que nosotros podamos
para que ellos, mejor dicho, para que ellas puedan eh, eh, asimilarse al medio, en este caso representado por el objeto de uso, de una manera mucho más amplia, mucho más creativa, mucho más propositiva. Que no quede todo ofrecido desde la propuesta de diseño, que no quede todo congelado desde lo que nosotros estamos proponiendo. Porque si no cerramos todo a un diseño absolutamente críptico que no le permita a la persona hacer adaptaciones, hacer creaciones, hacer modificaciones. Y ese feedback es el que necesitamos también recibir a partir de estas instancias de validación. Bien. Una última diapo. No, bueno, esto tiene que ver con el proceso recursivo. Nada. Simplemente repaso. Vamos a la última diapo. Así no la hacemos tan larga. Hay para mí tres instancias de verificación que hemos estado recorriendo en parte en todo el proceso del año. Estaríamos nosotros en este momento tratando de validar fundamentalmente las últimas dos. Se supone que la primera verificación la hemos hecho ya en la fase 3. La primera verificación tendría que ver, o la primera validación, cámbienle el término y pónganle el que ustedes quieran. Yo hablo de verificación, porque así lo escribí en su momento. Hoy se habla de validación, pero el otro día escuchaba en el taller de Pau justamente a Rodri hablando justamente desde el término verificación. O sea, que se ve que todavía lo uso. No porque todavía se sigue usando, yo lo usé porque lo usaba todo el mundo. Antes se usaba, no porque lo haya escrito yo ni lo haya inventado. Pero hoy se habla más de validación, pero para mí es exactamente lo mismo. Validación en realidad, si uno va a la etimología de la palabra, tiene que ver con dar valor, eh, o con validar. Cuando digo con validar, no digo las palabras separadas, sino todas juntas. Con validar. O sea, dar un valor que sea común, de modo que pueda servirnos tanto a los que diseñamos como a los que usan. Verificación es hacer veraz un dato. Es, en todo caso, un concepto complementario al de validación o validación al de verificación. Así que usen cualquiera. La primera verificación de todo proceso de diseño obviamente es material. ¿Por qué es material? Porque yo no puedo verificar ni conductual o funcionalmente, ni simbólicamente algo que no pueda ser construido, materializado o por lo menos plasmado de algún modo que se transforme en una interfase posible de ser usada. No hay manera. Entonces siempre la primera verificación es material. Así todo. Eh, Pongámosle, vamos a un ejemplo bien básico, como puede ser el diseño de un asiento. Básico por el conocimiento que tenemos todos de ese objeto. No porque sea fácil diseñar un asiento. Pero yo ya puedo tener algunas verificaciones resueltas a partir de la historia de la silla o de la historia del asiento. Yo sé que la distancia poplitea a 40 y tantos centímetros o que una mesa necesita tener 70 y tantos o casi 80. Ese tipo de verificaciones materiales ya están hechas por la historia de esos productos. Pero así todo, si yo necesito innovar, también materialmente necesito algún soporte para poder verificar esas innovaciones. La primera verificación, esta material, está fundamentalmente centrada en el eje del objeto, obviamente, en el eje objetual, en la cosa por fuera del sujeto. Tiene que ver con una cantidad de recursos que hacen a los procesos para poder conseguir esa materialización, hasta para una app de un celular, cuestiones de proporción, cuestiones de color, de textura, de lectura básica. Fíjense que todo esto tiene que ver con lo que hablábamos cuando recorríamos la teoría de Donald Norman, con esa relación visceral que uno tiene con los productos. Las primeras verificaciones son justamente las que nos permiten validar las relaciones viscerales que la gente tiene con los productos. Esa primera impresión, esa primera aproximación, a partir de lo sensorial. La segunda verificación que necesitamos hacer o validación es más conductual o funcional. Digo conductual
para seguir apoyándome en esa teoría de Norman, digamos, que es posterior a lo que yo escribí en su momento, pero no importa, me viene muy bien. Esa verificación conductual o funcional está centrada en el eje ya del sujeto, en este caso sujeto usuario. Generalmente el primer uso, o ese nacimiento, o ese parto que tan raro le parecía a alguna de ustedes, ocurre en la persona de quien propiamente está diseñando o quien está en su entorno más próximo. Acá Camilo, un alumno, un querido alumno de mi época de profe de taller, me acuerdo que trabajábamos con asientos y él estaba desarrollando una montura, porque le gustaba el tema y qué sé yo. En ese momento, a veces las oportunidades se justificaban simplemente por las apetencias personales, por la práctica de deportes o lo que fuera, por conocimiento más que nada. Pero ese primer uso, ese nacimiento del producto materialmente, también entra en esa verificación, no solo de procesos como en la primera, sino de conductas o de usos. Es el primer entorno, como decíamos, pero lo mejor que puede pasar es que ese objeto, ese producto, ese servicio, ese sistema, sea verificado por alguien ajeno al equipo de diseño. Ahí estoy yo cuando tenía pelo, o por lo menos más, y no tantas canas. Obviamente, también sería bueno que salga de ese primer entorno, y eso es lo importante de validar cuando vamos a validar el campo, cuando vamos a validar casi. La tercera verificación, que es la que va a caballo de lo que estamos haciendo ahora y lo que viene en la fase que viene, gente, es semiótica. La tercera verificación tiene que ver con un eje mucho más complejo y grande, que es el del ambiente cultural. Esa tercera verificación es la que me permite eh, eh, justamente chequear o validar cuál es el grado de encaje que tiene esta nueva pieza de ese rompecabezas. La otra vez me parece que en la clase pasada hablábamos de eso, y si no, una idea que se me ocurrió en algún momento, pero no sé, en algún momento lo comenté, no sé si en los talleres o en la clase pasada. Es casi como que si nosotros tomáramos un rompecabezas de 1000 piezas y tuviésemos que sacar unas cuantas del corazón de ese rompecabezas y reemplazarlas por nuevas piezas que tienen una relación interna en esa zona, en ese corazón del rompecabezas, que pueden ser distintas y seguramente innovativas, pero hacia los costados, hacia las relaciones con el resto de las piezas del rompecabezas, tiene que guardar la misma relación que tenían las piezas anteriores para poder interactuar de la misma manera. Es un rompecabezas flexible el que podemos imaginar, entonces por ahí sí podría haber alguna presión como para que las piezas puedan moldearse mínimamente. Pero cuanto mayor sea la presión o mayor sea el esfuerzo, más difícil va a ser que ese nuevo repertorio de piezas pueda encajar en ese viejo rompecabezas. Hay que tener un equilibrio muy sutil y muy sensible. Estas etapas tienen que ver generalmente con la idea del nombre, de la nómina. Me acuerdo del libro de Ricard que decía que el objeto nace cuando se lo nombra. El objeto pasa a ser producto o idea de objeto cultural cuando yo lo nombro, cuando se le pone un nombre. Y es tan importante, muy probable que ustedes vengan pensando en un nombre para sus propuestas. Pero ya en este momento hay que empezar a definirlo. Definitivamente tiene que tener un nombre. Del mismo modo, cada uno de nosotros tenemos un nombre con el que interactuamos en la cultura. Yo soy José María, y para muchos de ustedes soy Josema. El único lugar en mi vida en donde me dicen Josema, y me encanta. Me encanta que me digan Josema, quizás porque yo firmaba JMA y de ahí quedó. Eh, pero es como un nombre específico que tengo para este ámbito en particular, que es el de la FACU. Pero tengo uno con el que soy reconocido y de algún modo me diferencio del Henry o del Gera o de la Pau o de quien sea o de cualquiera de ustedes. Con los servicios, con los productos, con los sistemas que estamos proponiendo pasa exactamente lo mismo. Necesito darle a esa pieza del rompecabezas
un nombre para que interactúe, para que pueda ser nombrada, para que pueda ser nombrado, para que pueda ser identificado. Esa identificación también va más allá del nombre y tiene que ver con la apariencia, con los colores, con la representatividad que esos colores puedan tener en función de una, nosotros técnicamente le llamamos imagen corporativa, o empresarial, o de marca, o branding, o como le quieran llamar. Pero todo eso tiene que ver justamente con cuestiones nuevamente de la percepción. Y esto se asocia a esa tercera dimensión de la teoría de Norman que tiene que ver con lo reflexivo. Lo reflexivo es lo que me permite justamente discriminar a una cosa de la otra. Si no, todas las sillas serían iguales, ya que estamos con los ejemplos de asientos. Si no hubiera una dimensión reflexiva, yo no podría diferenciar mucho a la silla París en la que estoy sentado, que es de Mascardi, no sé si la conocen, pero es una de las sillas de plástico por inyección más difundidas hoy en el mercado en Argentina. ¿Por qué? Por alguna razón, o por muchas razones que tienen que ver con su practicidad, con su comodidad, con su costo, con sus dimensiones, con su apariencia, etcétera, etcétera. Para los que conozcan la silla París, sabrán o se imaginarán en qué estoy sentado yo. Pero esa silla París no es la misma que la Valencia de Mascardi, que el modelo Valencia, como tampoco es igual que la, qué sé yo, que la silla de listones de Breuer que hizo para la Casa Amhorn. No es lo mismo. Esa dimensión reflexiva es la que nos permite operar con los objetos de una manera mucho más específica, mucho más amplia al mismo tiempo de ser específica, porque nos permite hacer vínculos a partir de ese producto, de ese servicio o de ese sistema, eh, mucho más abarcativas de lo que es su participación dentro de la cultura. ¿Todo tiene que ver con la percepción también? Sí, recuerden que en la teoría de Norman había cosas que tenían que ver mucho más con lo visual o con lo perceptual, que eran ofrecidas desde el diseño, que eran las instancias más viscerales o las dimensiones más viscerales y las reflexivas. Y había una respuesta más desde el uso, más desde el usuario, que eran las conductuales. Perdón. Vamos a servirnos agua, no vamos a terminar mal. Un segundo. Recuerden, entonces, en función de eso, porque eso también tiene que ver con lo que nosotros desde el diseño podemos proponer y también lo que ustedes pueden esperar como respuesta desde el uso. Hay en estas validaciones que estamos encarando, que ya deberíamos estar cerrando, en verdad, para lo que llamamos de la fase 4, hay validaciones que pueden ser mucho más manejadas, mucho más comandadas o capitaneadas por el usuario, por la usuaria, y hay otras que podemos más capitanear o manejar desde el diseño. Esas validaciones igual tienen una respuesta siempre desde el uso, y esas son las que tenemos que verificar para poder chequear hacia dónde va el objeto. Bueno, ahí aparece el concepto de parametricidad. Traten siempre en lo posible de que todas las herramientas de comunicación o de inserción del servicio, producto, sistema en la cultura sean paramétricos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos respondan a una misma idea de producto, a una misma materialización de producto, un mismo color de producto, un mismo nombre de producto. Porque si no, las verificaciones o las validaciones van a ser distintas. Si yo le ofrezco un modelo rojo a una persona y a otro le ofrezco un modelo azul, porque estamos haciendo validaciones por caminos distintos, un compañero por un lado, una compañera por el otro, o una le presentó un modelo de cartón y el otro le presentó un modelo hecho por... Ay, no me sale la palabra. Bueno, no importa. Esto de termoformado, no me parecía, no me salía la palabra en el cerebro, también las respuestas van a ser distintas. Traten de que las validaciones sean desde herramientas paramétricas, en donde la representación del nombre o del isólogo o lo que fuera también sea la misma, las dimensiones del modelo que estoy compartiendo
con las personas sean siempre las mismas, con las personas, con los potenciales o con las potenciales usuarias o los potenciales usuarios. Siempre sea de un carácter paramétrico. Esto también sirve, obviamente, para lo que son las instancias de ingeniería del producto. Yo tuve la posibilidad de elaborar en matricería los problemas que teníamos por las diferencias y los errores que había en los planos de una misma matriz. Una misma matriz dibujada o diseñada por el mismo equipo, venían con planos con dimensiones completamente distintas y se nos armaban unos bollos terribles, que yo tenía que después ir a corregir ahí en matricería. Bueno, listo. La bibliografía de la clase de hoy está nada más que basada en que el libro de quien suscribe. Nada. Todo esto lo quería compartir. Y acá la contratapa, ya no con el taller de Gera, sino con el Henry, como era la tapa del año pasado. Ahí con su equipo, las queridas acriptas, está la...